¿Alguna vez has comprado en alguna tienda en línea y te ha ido mal? Pues aguanta que aquí viene mi experiencia de compra en Lost. Bueno, hay un dicho que dice que cada quien cuenta como le fue en la fiesta, ¿no? Como le fue en la feria. Algo así, no recuerdo muy bien. A ver, coméntemelo cómo es el dicho, ¿no? Bueno, pues en este caso, así fue como me pasó mi experiencia de compra en Lost. Esto fue algo que me sucedió a mí, ¿no? A lo mejor es 1 de 10, pero pues cuando te sucede, qué culero, como decimos aquí en México, ¿no? El día de hoy el día de ayer, para ser honestos, se están cumpliendo los 12 días hábiles, 13 ya días hábiles que me habían dicho en lo que me iban a solucionar, ¿no? Es una página o una tienda en la que yo estuve buscando referencias y hasta ahora, de todas las que había buscado, todo había salido muy bien. Sirve para hacer contenido en esta sección que les estoy haciendo de probar tiendas en línea, cómo es su trato. Como consumidor, pues quieres saber, ¿no? Antes que nada, no quieres perder. Como consumidor, nunca quieres perder. ¿Cómo fue mi experiencia de compra? De entrada les digo que fue mala. Muy mala, lo peor que se puedan imaginar, o sea, de las peores que se puedan imaginar. Esto pasó en el hot sale que acaba de pasar hace aproximadamente un mes. Vi muy buenas referencias de la tienda, todo el mundo lo recomienda, es de las mejores tiendas de retail, al igual que Invictus y algunas otras que hay por ahí. Entonces dije, voy a probarla, ¿no? Pues primero tienes que registrarte, como en la mayoría, ya creo que ya en la mayoría de las tiendas en línea de cualquier tienda o empresa, te tienes que registrar, ¿no? Y es mucho mejor porque a veces te dan puntos. Incluso tienen una aplicación, una app. Hice mis datos, me registré y todo. Y me empezaron a llegar correos de ofertas, ya que es una tienda que pues, seguido te manda ofertas, ¿no? Entre las ofertas que yo vi que me llamaron mucho la atención estaba este LeBron 3, que a mí es una silueta que desde cuando la quiero. LeBron 3 o LeBron 2, no estoy muy seguro. Ahorita en el momento que lo estoy grabando les voy a poner por ahí la imagen, pero no recuerdo si es 3 o 2. Este Jordan 1 Mid también, que va a estar por aquí, que también yo lo quería comprar. Y el protagonista de este video, este Jordan 1 Low Wear Away, creo que se llama, no sé si lo pronuncié bien. Es prácticamente lo mismo que este, ¿no? Que la pintura se va desgastando. Estaba en el otro color, que es como un color, dice ahí que es amarillo, pero no, es más un color como tipo moca. Entonces pues también me gustó, la verdad es una chulada. Y más con esa característica de que se va desgastando, dije yo, pues de aquí soy, ¿no? 1800 estaba. Lo único detalle es que solamente había la talla 10. Yo uso 9,5, entonces solamente había la talla 10. Pero dije, bueno, pues al final de cuentas es lo de menos, porque le pongo el shield y le reduce más o menos una media talla. Y pues ya, sin pedos, ¿no? Dije, bueno, este va a ser el bueno, ¿no? Estaba yo indeciso, ¿no? Pero dije, este va a ser el bueno, porque está a buen precio y es un Jordan 1 Low. Y pues lo quiero, ¿no? Lo agregué al carrito, hice la compra. Y por aquí les voy a estar poniendo la fecha porque en este momento no recuerdo muy bien. Pues ya, le di comprar. Aquí un detalle con Lost es que te cobra el envío. En total, para redondear, fueron como 1980, 1960, no recuerdo bien. Metí mi tarjeta, le di pagar y ya, ¿no? Me llegó un correo de confirmación también, como en cualquier otra aplicación. Y me aparecía ya en mi perfil, en mis pedidos. Bueno, decía ahí que aproximadamente el envío tardaba entre 5 y 7 días hábiles. En 72 horas se generaba la guía. No se me generó ninguna guía pasando 72 horas. Sí se me hace algo largo el tiempo de entrega, pero dije, bueno, al final de cuentas pues es su logística, ¿no? Y como les repito, tenía yo la confianza de que he visto muy buenas opiniones de esta tienda. Casualmente al siguiente día me llega una notificación de StockX, porque yo había hecho una puja por un Air Force One que yo quería, que lo vi, me gustó y no lo pude agarrar por aquí. Estaba bajo su precio, entonces hice una puja como 2 semanas atrás y se me olvidó borrarla. El siguiente día de que yo hice la compra, me llega con una notificación de StockX que habían aceptado mi puja y la confirmación del pedido, ¿no? Dije, bueno, pues venga, vale, esto me sirve para comparar a ver cuál llega primero, ¿no? Obviamente iba a llegar primero Lost, ¿no? Porque nada más era una semana, y en StockX aquí en México más o menos son como 2 semanas lo que tarda en que te llegue, ¿no? Más o menos, un aproximado. Como al cuarto día yo empecé a revisar, ¿no? Dije yo, porque el estatus de pedido aparecía en que todavía no salía. Ok, coño, dije yo, me voy a esperar, voy a ser paciente. No es una de mis virtudes, pero dije, bueno, voy a ser paciente. Pasaron 2 días más y dije, bueno, ya estuvo, ¿no? Entré a revisar y el estatus del pedido decía pendiente todavía, ¿no? Dije, bueno,
No me había llegado ni una guía tampoco. Creo que mandan por estafeta, si no estoy muy seguro. Entonces yo ya me empecé a desesperar y empecé a, decimos aquí, a hacerme chaquetas mentales. Llegó el 7º día. Dije, bueno, ya pasaron los 7 días hábiles. Eso quiere decir que no contamos los fines de semana. Entonces decidí mandar un correo. Les decía que ya habían pasado los días hábiles y que mi pedido no había salido todavía. Por correo tardaban mucho en contestarme, entonces decidirme al contactar por WhatsApp. Te sale un mensaje automático donde te pide tu número de orden, ¿no? Yo les puse el número de orden y les dije, quiero saber el estatus de mi pedido. Que tardan bastante en contestarte. Pregunté y como hasta las 3 horas me contestaron. Decía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, una disculpa. Nos comenta el almacén que tendría que surtir tu pedido, que no será posible surtirlo. Dije yo, válgame Dios. ¿Por qué? Dije yo, ¿por qué madres no me lo avisan desde el momento, no? A los 3 días que no se generó, pasando las 72 horas, no se generó la guía, me hubieran avisado, ¿no? Para ver qué solución me pueden dar, ¿no? Porque al final de cuentas uno es el consumidor, ¿no? Y pues ellos ya te cobraron, ya, o sea, como decimos aquí en México, te tienen agarrados. Dice, no será posible surtir el pedido. En esta ocasión te podemos ofrecer un cambio o un reembolso. Y dije yo, sí, qué chingones me salieron, ¿no? Pues obviamente, si yo elijo un cambio, pues el hot sale, ahora sí que los descuentos ya habían pasado, porque ya habían pasado 5 días, ya no hay descuento. Entonces, con el monto, algo que a mí me gustara, pues no, entonces tendría yo que pagar una diferencia, ¿no? Y dije yo no voy a pagar más, ¿no? En todo caso, ¿no? Lo llegué a pensar, dije yo, bueno, pues voy a escoger otro, ¿no? Pero espérense, me meto a ver a la aplicación. Y yo había puesto en favoritos, tanto el LeBron 2 lo había puesto en favoritos, como el Jordan 1 Mid de Navidad. Y entro a verlos a mis favoritos y decía producto pues inexistente, no se puede cargar. Y me meto a ver el otro producto inexistente. Dije, mira qué casualidad, ¿no? Todos los que tenían descuento ya no están, ¿no? Y sí habían varias tallas, ¿no? O sea, dije yo, no creo que todos hayan comprado, ¿no? Pero dije, ok, esto lo sentí yo más como un gancho. Y les dije yo, mire, ¿sabe qué? Contesté el mensaje, mejor elijo el reembolso. ¿Qué debo hacer? Pasaron varias horas y no me contestaron. Y les volví a contestar. Hola, buen día. Nada. Hasta el siguiente día me volvieron a contestar y me pusieron el estatus. ¿Cómo me pusieron? El caso es que decía que ya se había iniciado el proceso de reembolso. Porque les dije qué debo de hacer, ¿no? Y cómo va a ser el reembolso. Que ya se había iniciado el proceso de reembolso, que tarda de 7 a 12 días hábiles y que se va a realizar a la misma forma de pago que yo hice, que fue transferencia, o sea, fue depósito, ¿no? De transferencia desde mi banca móvil. Y que me estará llegando un correo de confirmación cuando lo hagan. Dije, ok, está bien. Y obviamente se atravesó, para estos de 7 a 12 días hábiles, se atravesó el fin de semana. El pedido de StockX ya me llegó para este entonces. Entonces dije, bueno, aquí fue tache para Lost y palomita para StockX, porque pues ya me llegó el pedido y en el otro todavía no me resolvían. Faltando como 3 días, mandé un mensaje otra vez por WhatsApp. Hola, buenas tardes, puse, aquí seguimos pendientes, ¿no? Nada, nadie me contestó. Bueno, como les repito, se cumplieron los 12 días hábiles. El día de hoy que estoy haciendo este video ya han de haber pasado 15 días hábiles y nadie me contestó. Cuando se cumplieron los 12 días hábiles, volví a mandar un mensaje. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, etcétera, etcétera. Quiero saber el estatus de mi pedido. En esta ocasión yo mandé otra vez el número de mi pedido y le puse, hoy se cumplen los 12 días hábiles como me había mencionado y no me han mandado ningún reembolso ni ningún correo. Les mando aquí la captura de pantalla de mi estatus de pedido, porque sigue apareciendo ahí el pedido, ¿no? Como pendiente, ¿no? A mí me hubiese gustado, obviamente, que me mandaran el producto que yo quería, ¿no? Independientemente de que me reembolsen, me hubiese gustado más que me mandaran el Jordan 1 que yo quería, porque ya me estaba haciendo ilusiones. Es la misma silueta que el que está acá, pero en otro color. Dije yo, pues qué loco, ¿no? Ponerme uno y alguna mamada así, ¿no? Al final de cuentas, no. Entonces mandé correo. Dije, bueno, ahora me voy a comunicar por correo. Nada, tampoco, no me han contestado hasta el día de hoy. Me comuniqué por Instagram, por segunda ocasión. La primera que me había comunicado por Instagram, me dijeron, buenas tardes, sí, comuníquese por WhatsApp. Se los voy a poner. Mande mensaje porque se va hasta arriba, porque pues me imagino que hay muchos mensajes. Quiero pensar que no son de reclamaciones, pero pues si es así, pues qué mal rollo, ¿no? Muchos mensajes, ¿no? Incluso dejé un comentario en la página de Facebook, dije igual y pega, ¿no? Que me hagan caso, ¿no?
hola, buenas tardes, fíjense que hice un pedido tal fecha y hasta la fecha de hoy no me han respondido, ¿no? Me dijeron que no tenían, pero pues, y no me contestaron otra vez. Volví a mandar mensaje y pues ahí se ve que alguien está en línea, ¿no? Volví a mandar mensaje por WhatsApp y les puse, miren, espero que me puedan atender, espero que me den una solución pronta, y si en dado caso de que sea muy difícil que me hagan la devolución, puedo, entonces lo cambiamos por otro artículo, ¿no? Incluso me metí a ver, dije yo, pues de acuerdo al monto no es mucho, o sea, para algunos sí tal vez sea mucho, para otros no. Son 2,000 pesos, son 1,960 pesos aproximadamente en dólares, no sé cuánto sea, pero lo voy a poner por aquí. Y pues para las personas que ganan en dólares van a decir, pues no es mucho, ¿no? Pero pues al menos acá en México esa lana, pues más o menos es como lo que se lleva una persona, un sueldo semanal, ¿no? Entonces imagínate, por eso te decía, estás juntando tu lanita, mi sueldo de la semana, me voy a comprar esto, ¿no? O no tanto eso, ¿no? Sino que imagínate en el peor de los casos, ¿no? Que ves la oferta y sí me molesta un poco porque es una tienda que se para mucho el cuello con que somos de las mejores tiendas de venta de retail y quedan mal, ¿no? Entonces imagínate, no tanto eso, ¿no? Que le vas a hacer el regalo a alguien y dices, bueno, son de 5 a 7 días hábiles, haces tu cuenta, ¿no? Pues si llega, ¿no? O sea que lo tienes que entregar en cierta fecha, ¿no? Y nada, no llegó, bueno, ok, te esperas 2-3 días más, no llegó y ves qué onda, ¿no? Y pues ya al final de cuentas te lo devuelvan, ¿no? Bueno, pues ya quedaste mal con el regalo, ¿no? Pero no, aquí ni te revolvieron el dinero. En algunos casos podrías decir, bueno, me regresaron el dinero, pues voy y compro para esta persona que yo le iba a regalar. Pero en este caso, o sea, imagínate si le ibas a regalar a tu hijo estos tenis, supongamos, este par de tenis, y pasa su cumpleaños y no ni los tenis ni el dinero, y pues qué mal, ¿no? Qué feo, ¿no? Que llegas con las manos vacías, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha resuelto mi situación. No es estafa, porque yo creo que estafa es cuando te mandan un producto mal, ¿no? A lo mejor tú compras algo y te mandan algo que no es. Yo lo siento como que me robaron porque pues se quedaron con mi dinero y no me han dado ninguna solución, ¿no? Si hay alguien de aquí que haya comprado en Lost, compartan este video a ver si así me dan una solución. O sea, independientemente, yo lo que quiero es que me den una solución, ¿no? Si no se puede hacer el reembolso, que lo cambien por algún otro artículo, ¿no? Pero que no eleve su costo, ¿no? A mí me gustaría, como les repito, que me dieran el artículo que yo compré. Si hay alguien aquí de Profeco, por favor compartan esta publicación, compartan este video. Si hay alguien aquí que trabaje en Lost o algo así, o tengan algún amigo que trabaje, pues también compártanlo. Yo creo que cualquiera se hubiese molestado, ¿no? Esta es como quien dice la primera parte. Haría yo una segunda parte comentándoles si me resolvieron el problema, la devolución, la compra y en qué quedó el asunto, ¿no? Si ven que no hay segunda parte es porque de plano, ahora sí, me robaron mi dinero, ¿no? Bueno, carnales, pues hasta aquí mi video. Me extendí un poquito más. Espero que me entiendan muchos. No me había pasado con ninguna tienda y sobre todo por esa cantidad. Quiero probar muchas tiendas de línea, darles mi experiencia real. Nada de que me mandaron esto de regalito y voy a hablar bien de la tienda. No, este es un canal donde hablamos con la verdad. Coméntame qué tienda te gustaría que probáramos. Si tuviste una mala experiencia también coméntalo por aquí, ¿no? Muchísimas gracias, yo soy Frodo y nos vemos en un próximo video. Bye.